¿Me escucháis? ¿Sí? Muchísimas gracias y gracias a todos por estar aquí, la organización también por haber aceptado la charla y también, sin duda, Andreu Sánchez, Tanis, quizás algunos lo conocéis, y David Berroso también por haberme animado a estar aquí. Entonces, sin más, os voy a contar una historia que supongo que es poco habitual, ya que yo, al menos particularmente o personalmente, en el mundo de la seguridad técnica sí que he estado relacionado unos años, hasta el 2005 aproximadamente, que estuve en S21sec, y ya después de eso pues me dediqué a otras cosas, ¿no? Entonces, jamás he quitado un ojo de ello, pero profesionalmente no me he dedicado a ello. Entonces, como decía, hoy lo que vamos a ver tiene que ver con los chips. Todo el mundo tiene un chip. De hecho, debe ser el componente más fabricado del mundo. O sea, cualquier cosa que os podáis imaginar que se fabrica en el mundo, yo creo que estadísticamente esto debería ser lo más en abundancia, ¿no? Y sin duda los transistores que hay dentro, pues aún más. Son la última frontera de la seguridad y lo que quiero decir con esto es que al final, si alguien en el diseño, en el EDA, coge y conecta un bit donde no toca o hace un diseño complicado, como lo es hoy en día, sobre todo en el mundo de la seguridad, hace un diseño que es flojo, weak, pues ya no hay marcha atrás. Es decir, estamos hablando de elementos físicos, una vez fabricados, no son recompilables, aunque en su definición de software sí lo son. Son un reto brutal. Yo personalmente, para mí esto es un hobby y aunque suene extraño, os voy a contar por qué. Y la verdad es que se aprende que es una barbaridad. Y tienes que ver muchas cosas que no tienen nada que ver con el mundo del software o el mundo de la informática en general. El pensamiento es muy diferente. Supongo que los que hayáis ido a la universidad y hayáis hecho vuestras ingenierías habéis tocado estas cosas. Yo, en mi caso personal, no es así. Tampoco soy ningún ingeniero eléctrico ni nada por el estilo. Y esto, lo que quiero decir es que es muy importante. Si yo he sido capaz de hacer esto, aquí no tengo ninguna duda de que casi o prácticamente todos podéis hacerlo. Hace falta cabezonería, a mi cabeza no me falta, como podéis ver. Entonces, lo único que tenéis que hacer es constancia y yo sé que la mayoría de vosotros, si os diferenciáis de algo del público en general, es que sois gente que, oye, le buscáis las piernas al gato, ¿no? Como se conoce. Entonces, esto yo creo que es súper divertido, como os digo, y además da una vuelta de hoja a todo lo que conocéis. Vamos allá. Yo quería dejaros con varios temas hoy y, sobre todo, yo al menos viniendo desde un fondo donde, como os digo, no conocía prácticamente de esto, sí, conozco los enchufes o conozco las cosas típicas de electricidad, sé lo que es un condensador y a lo mejor un transistor, pero os quería dar una pequeña introducción, al menos cómo se fabrican estas cosas, porque si vamos a hablar de cómo destriparlas, yo creo que es esencial de que sepamos cómo al menos se construyen, ¿no? Para entender la lógica. Y después vamos a ver lo que es el descapsulado y microscopía de procesado, que ya es entrar en materia. Cómo, a nivel muy alto, de cómo se hace una ingeniería inversa de esto. Y, por último, un caso práctico, ¿vale? Y está relacionado con lo que se me ha olvidado del punto anterior, de que esto para mí es un hobby y viene del mundo arcade, por extraño que suene. Básicamente hace un año y medio me dio por empezar a coleccionar juegos de la infancia y me encontré con que había un mundo de la seguridad dentro del mundo arcade. Una cosa muy curiosa y os daré algunos ejemplos al final y el porqué de esto. Y es un mundo además de seguridad físico, tiene componentes de software, pero principalmente es físico. La fabricación CMOS. Todo esto viene de un tema y es el transistor. En 1947, en Bell, creo que fue, se fabrica el primer transistor práctico, es decir, que funciona. Previamente a esto teníamos décadas antes, incluso patentes. Todo esto estaba patentado antes. Casualmente esto se fabricó el mismo año que expira la patente, 20 años antes. Casualidades de la industria. Pero ahí está, aquí empieza la revolución en la que todos nos sentamos hoy en día y con la que incluso gracias podemos tener esta presentación. Este aparato, este transistor, incluso luego en el 56, como nosotros hemos nacido después de eso, o casi todos, pues no lo sabíamos, pero ha ganado incluso el premio Nobel en el año, como he dicho, en el año 56. Al final del día, en términos muy simplistas, lo que un transistor es un grifo, es decir, es un switch.
es un switch o también es un amplificador. Entonces, al final del día lo que tenemos, por dejarnos solo el tema en el switch, pues es un grifo. Dejo o no pasar un voltaje, una corriente. Entonces, no tiene mucho más. Hay unos que lo hacen a la inversa y otros que lo hacen normal. Es decir, a veces dejo pasar o a veces no dejo pasar, depende de mi naturaleza. Un poco los hitos que nos han llevado al día de hoy pues son estos, ¿no? Ahí tenemos las primeras patentes, tenemos el año 40 y pico donde ya se introduce esto. Luego, lo que ya empieza a crear nuestra revolución actual es la CEMOS, o que supongo que os sonará a todos, que es la unión de NEMOS y tecnología PEMOS, en la que, gracias a ella, pues está toda la industria tecnológica apoyada. Y, bueno, fast forward hasta el día de hoy con incluso nuevas tecnologías que ya ni se basan en lo que es el silicio, ¿no? Como lo que está fabricando ahora Intel para llegar a las nuevas fronteras de integración. Esto es un MOSFET y esto es el transistor que todos tenemos en cada chip hoy en día. O al menos hemos tenido hasta hace unos años, porque, como os he dicho, esto está cambiando. No me voy a liar, porque ya hay bastante lío más adelante, pero aquí lo que estamos viendo es un corte lateral y tenemos diferentes sustratos, diferentes capas. Y esto es muy importante para lo que vamos a hacer ahora, porque, como sabéis, y supongo que muchos lo sabréis, esto es litografía, con lo cual se hace una construcción secuencial de abajo a arriba con muchísimos procesos. El nivel de integración de estas cosas es espectacular. Es que a mí, la verdad, me impresiona mucho. Tenemos en unos años, como hemos pasado, en la segunda columna, los niveles de integración de transistores. Ahora mismo estamos en los varios billones, 3 billones y pico. El otro día Intel anunció los nuevos procesadores de consumo. En los Macs los vais a tener ya, creo que la semana que viene o algo así. Y tienen 3 billones y medio de transistores. Eso es una locura y esto se tiene que diseñar, evidentemente apoyado en software. Muchas de las tareas actuales están automatizadas y muchos de estos transistores hoy en día están dedicados a las tarjetas gráficas más que la CPU, pero es increíble. Es decir, estamos pasando de miles, de cientos de miles a billones. Antes de continuar, lo que sí es importante también es la penúltima columna, que es la que describe el proceso de integración. ¿Vale? Y entonces, en cada familia, en cada generación, tú tienes toda la industria trabajando en nuevos estándares, en nuevos procesos, tanto de definición como de construcción, como de las fábricas y de las diferentes maquinarias que hacen falta para construir estos procesadores o estos chips. Pues ellos van por iteraciones, por familias, y hoy en día pues estamos, creo que ya en los 14, 17 nanómetros, no me acuerdo. Luego veremos en términos prácticos qué significa esto. Estas cosas se construyen en centros gigantescos, son como fábricas de coches gigantescas. Y uno de los grandes secretos que nadie nos cuenta es que esto es uno de los grandes centros de contaminación mundial. Desafortunadamente, la de litros de químicos que se utilizan en estas fábricas son escandalosos, por así decirlo. Aunque cuando las vemos en vídeos nos encontramos siempre gente limpia, porque son centros que incluso tienen más limpieza que un hospital o una sala de cirugía, para que os hagáis una idea, pero la verdad es que son muy extremadamente contaminantes. Esto es una pieza de silicio, silicona, ¿no? Y esto sale de la arena al final del día. Es un lingote, como veis, y básicamente esto se corta en unos discos, como habréis visto muchas veces en vídeos, y encima de estos discos puros se empieza a construir una historia. Y esta historia es un proceso de fabricación súper complicado y en las tecnologías actuales es de locura. Y como sabéis, hay una industria exclusivamente dedicada a esto. Y por sumarizar, y este ejemplo es simplemente para que veáis que hay unos procesos que son como un Lego, donde se van añadiendo capas de componentes, se va haciendo photomasking, se va haciendo litografía, etcétera, etcétera, y al final tienes una serie de features, como se llaman, pues producidos encima de este disco, ¿no? Al final son 400, 500 procesos químicos, por simplificarlo, pero es que en cada proceso químico hay una cantidad de químicos y en estas máquinas que están completamente compartimentalizadas, todo esto se deposita luego y se recicla, pero también se contamina muchísimo, como os he dicho. Entonces, es la nota negativa. Acabamos construyendo una cosa así, no os lo toméis a la literal, la parte de abajo es lo que al final son los transistores, por así decirlo, ¿no? La parte de encima, todas estas capas que van de M1 hasta M8, incluso más allá, son las interconexiones, esas son las autovías. Y con eso permitimos y podemos rutar señales con una complejidad brutal, ¿no? Estamos hablando de 7 capas distintas de rutado y más allá. Esto es simplemente por ponerle un techo. Esta es la foto que yo creo que para lo que vais a ver hoy os tenéis que quedar.
Esto sería una representación tridimensional de lo que sucede ahí abajo. Tenéis abajo lo que es el disco, ¿verdad? Tenéis en color rosa lo que serían los transistores, la polisilicona, que es el material que se usa para crearlos, y luego las capas de metal. No os toméis esto como una figurita súper frágil que cuando la soplas te la cargas. Esto realmente es sólido y estas capas están súper concentradas y, como digo, solidificadas, ¿vale? Entonces, quedaos con esta imagen porque es importante. Los discos, como os he mencionado antes, cada disco tiene una integración de N chips y cuantos más podamos meter, mejores para los fabricantes. Y después de que los tienes ya construidos, han salido de las máquinas, siguen por otras máquinas de inspección visual que verifican visualmente si el chip es válido o no es válido, y en base, entiendo, que a esta inspección óptica en busca de errores, ¿no? También se hacen inspecciones eléctricas en algunos casos con pequeños contactos, ¿vale? Pero a mí ya se me escapa un poco esto. Una de las cosas muy sorprendentes es que luego esto se corta con un disco, con una sierra como las que tenemos en algunas fábricas para cortar materiales, como que en corta madera o cerámica aquí se ponen a cortar chips. Yo no sé cómo lo hacen. O sea, yo he visto vídeos en YouTube, pero me parece asombroso, ¿no? Que cojas un disco y seas capaz de cortarlo con la precisión, y además luego hacer esto, que encima es meterlo encima de un contenedor, que es el packaging del chip, y hacer el bonding wires, que son estas conexiones del mundo pequeño al mundo no tan pequeño. Y esto lo hace una máquina a una velocidad espantosa. Os animo a que veáis en Internet bonding wire, máquinas que hagan esto, porque a mí me deja perplejo. Es como un soldador que en tiempo real va expulsando oro y creando el puente entre el mundo pequeño, como luego os voy a enseñar, y el mundo grande, que son los contactos que ya vemos en los chips, en las placas, etcétera, etcétera. Por último, en esta breve introducción tenemos lo que es el empaquetado, el encapsulado, ¿vale? Me la salto porque todos conocéis los encapsulados. Y para terminar con esta introducción tenemos N fabricantes. Aquí tenéis un poco una representación de lo que les gusta hacer ellos, porque hay un poco de ASCII art dentro de los chips. Cuando los miras por dentro, es que te encuentras incluso hasta huevos de Pascua, ¿no? Easter eggs. Pero gráficamente ellos suelen pintar sus logos con sus píxeles, son un poco artistas. Y de hecho hay mucho de artista en el diseño de los chips. Es un arte como una ciencia, básicamente. Tú puedes diseñar esto como quieras y de muchas maneras. Aquí abajo tenéis los encapsulados. Antiguamente, si os acordáis, esto es el primero, de la primera fila al segundo, el DIP, muy típico en toda la industria de la tecnología por muchos, muchos años. Dual Package Inline, básicamente unas patas a cada lado. Y a día de hoy tenemos cosas más complejas como los TSOPs, como los VGAs y más allá. Eso evoluciona muy, muy rápido y aumenta la densidad de patas y el tipo o la calidad de los contactos que tienen. Entonces, vamos a materia. Dejadme mirar un poco, que no me pase de tiempos. Entonces, de capsulado, microscopía y de procesado. Ahora queremos abrir esto, ¿verdad? Es decir, ya sabemos cómo funciona o al menos cómo se construyen, entonces ahora queremos ir para atrás, ¿verdad? Entonces, la advertencia que os quiero dar con lo que vais a ver aquí es que os toméis esto muy en serio. Si os animáis, y os invito a que os animáis, pero por favor, es decir, para abrir estas cosas generalmente hay que usar ácidos y algunos muy peligrosos. De hecho, todos son peligrosos. No quería poner ninguna imagen que dañara la sensibilidad de nadie, pero os animo a que busquéis en Google Images estos términos. Es muy serio lo que puede suceder si estas cosas no se utilizan de la manera adecuada con vuestras campanas de ventilación, protección y equipo de laboratorio. Os aconsejo que si conocéis a algún químico y os animáis a esto, os ayude a meteros en el mundo. Pero ojo, es muy peligroso, sobre todo este ácido segundo, que es importante para de capar o de procesar, como vamos a ver en un momento. Esto es lo que queremos conseguir, o esto sería lo perfecto que queremos conseguir. Queremos conseguir abrir un chip que además es funcional. Como veis a la derecha, tenemos un corte lateral de lo que es un Dual un Inline Package, que es este chip tradicional de la industria. Y como veis, tenéis un poco la isla central donde está apoyado el chip en sí mismo, con sus bonding wires de oro, generalmente. Y esto hace una conexión ya directa a las patas. Y lo que queremos es incluso conservarlas, si es que el objetivo que tenéis es tener una muestra viviente del chip. No es necesario, pero la verdad es que esta es la manera limpia. Entonces, yo os voy a enseñar un poco las dos maneras que hay. La microscopía, sin esto no hay nada. Es decir, para adentrarse en este mundo tenéis que tener acceso a lo que es un microscopio metalúrgico. No vale un microscopio dedicado a biología, por ejemplo, no tiene nada que ver.
y tiene que ser de calidad y además tiene que tener una bandeja especial si es que esto lo queréis hacer en serio. Pero ahora os voy a dar los detalles. Y una vez más esta imagen, muy importante. ¿Por qué? Porque esto es la representación tridimensional de las diferentes capas que hay. Y para nosotros poder hacer una ingeniería inversa adecuada y que nos permita cumplir con nuestro objetivo, necesitamos poder deprocesar lo que ha sido procesado anteriormente. Y lo que quiero decir es que tenemos que deconstruir el chip. ¿Os acordáis que hay unas capas de interconexión y luego hay unas capas de polisilicona? Si no sabemos cuál es la relación de las capas entre sí, no vamos a saber cómo llegar al destino. Ahí abajo las cosas son gigantes en abundancia, quiero decir, y no se hace un sentido final, a no ser que tengas muchísimos años de práctica, muchísima intuición y cuantas más vistas de las diferentes capas posibles. Aquí estamos viendo lo que en la industria se conoce como full metal, es todo el metal y lo podéis ver arriba. Si yo miro con un microscopio, eso es lo que voy a ver en un CMOS de una tecnología quizás de principios de los 90 y luego veis que hay una capa de metal encima y otra debajo y luego la polisilicona, que es donde se forman los transistores. Entonces ahí tenéis 3 ejemplos de las 3 secciones diferentes que se ven en el chip. Y si yo no tengo las 3 vistas, es que a no ser que tengas curiosidad, no vas a lograr llegar al objetivo, ¿no? O a no ser que sea una cosa sencilla de atacar. Los tipos de descapsulado, lo que queremos hacer es abrir el chip. Tenemos un destructivo y uno en vivo. Como os he dicho antes, el vivo conserva el chip en funcionamiento, el destructivo no lo hace, pero no pasa nada. Es decir, si al final tenemos más y no es una cosa única, donde hay una memoria grabada y se puede ver visualmente y es el único que tenemos en el mundo, pues entiendo que podéis destruirlos. Y para destruirlos hay un equipo básico, como os he dicho antes, bata, guantes, pipetas, es decir, el material de laboratorio esencial para poder hacer la cavidad, un Dremel como mínimo, una base calentadora para que el ácido coja la temperatura adecuada. Ahora os voy a enseñar. Una campana extractora o al aire libre para que no os queméis los pulmones. Y luego los químicos. El ácido nítrico, mínimo 70% y además calentado a 80-100 grados. Esto hay mucha literatura en Internet, no me voy a extender, lo podéis ver. El ácido nítrico mínimo 70%, el ideal es 90% o más. Lo que pasa es que es complicado de conseguir. El 70% yo incluso lo he llegado a haber visto en eBay, a la venta. Extraño, pero está en Italia, lo vi la última vez. ¿Vale? Pero acordaos, por debajo del 90% necesitáis sí o sí la base calentadora. Acetona, para poder limpiar y neutralizar ese ácido, lo vais a necesitar. ¿Vale? Entonces, lo que queremos hacer primero es una preparación, porque queremos abrir una cavidad en el chip, sin llegar a tocar ni la isla o los propios bonding wires, si que es que queremos conservar la muestra. Entonces, amateur, la Dremel, y mucha paciencia y pruebas. La profesional, machining, yo no sé cómo se dice en español, pero son unas máquinas que hay que automáticamente hacen secciones y es como un taladro. En muchas empresas, incluso aquí, por todas partes, las tienen. Y en el laboratorio pues usan láser, muchas de las veces. De manera muy limpia, profesional, te quitan varios milímetros, te hacen una cavidad y eso lo que deja paso es que el ácido, eso es una imagen cogida de un vídeo de Google. Cuando tienes una cavidad, el ácido ya lo estancas ahí y con esto puedes hacer que la reacción esté pues concreta en su sitio y además que te haga, si has hecho la cavidad plana, bien hecha, pues te va a hacer una penetración limpia. Ahora, el método a saco, por así decirlo, es base calentadora, ácido y chip dentro y cuando creáis que está, sacarlo. Ojo, eso está lleno de ácido y vosotros no sois muy amigos del ácido, ¿vale? Neutralizarlo siempre. El ataque pro, sin llegar al laboratorio, que es súper especialista, es esto. Hay máquinas que hacen el ciclo completo. Llevan los ácidos, llevan el sistema de calentamiento y además llevan el sistema de neutralización, con lo cual lo que sale por ahí dentro, yo no sé si se puede beber, o lo que sale de ahí dentro no sé si se puede beber o no, pero no lo intentéis, pero hace ese combinado, ese proceso y al final os va a decapar el chip por sí sola. En los laboratorios, esto, una vez más, imágenes de Internet. Yo jamás he visto este tipo de máquinas. Esto es si creo que es lo que es un FIB. Y esto es la técnica más avanzada que hay y utilizada en grandes laboratorios. Y es básicamente un cañón de iones que a la vez que va braseando o eliminando las capas del material, va escaneando por el mismo rebote, creo que funciona así, por el mismo rebote de la señal. Con lo cual, escanea y destruye el elemento a la vez, ¿vale?
a la vez. Entonces vas consiguiendo todas las capas. Es como quizás un TAC en los humanos, pero a nivel destructivo y en elementos metalúrgicos. La microscopía, muy importante, porque si no podemos ver lo que hay abajo, no conseguimos nada. Amateur, pues sí, podemos coger un microscopio de eBay de USB y conseguir lo que hay a la izquierda. Pues si es una cosa antigua, un chip TTL, que no tiene mucha lógica, como a lo mejor lo apreciáis ahí, con la experiencia ya te acostumbras a ver estas cosas, pues sí, puedes ver y dices, este circuito es así, perfecto. Pero si quieres llegar a una tecnología con densidad, como puede ser la que hay en la derecha, y esto de la derecha es el caso práctico que os quiero enseñar, y esto es del 88, o sea que, y para eso hace falta un microscopio bueno, ¿eh? Entonces, para llegar abajo y poder ver las pistas y empezar a entender qué pasa ahí abajo, pues te hace falta un microscopio profesional. Y esto, pues, 2.000, 3.000, 4.000 dólares o horas de laboratorio, ¿eh? Y no es caro, es decir, una hora de laboratorio de microscopía metalúrgica, pues son 100 dólares o algo así. Y hay laboratorios que te lo hacen, ¿vale? Entonces, tener en cuenta eso. Importante, no os penséis que podéis coger un Intel Core 2 Duo o un Intel de hoy en día, echarle 4 gotas de ácido y ver lo que pasa ahí dentro. Ni de broma, ¿vale? Esto ha avanzado muchísimo. Y lo que quiero decir es que toda la tecnología y toda la integración que se está haciendo en la actualidad está por debajo ya del espectro óptico, hace mucho tiempo, y a no ser que tengáis un microscopio SEM, que es de electrones, muchísima paciencia y muchísimos procesos que os permitan escanear todas las zonas que necesitáis, no lo vais a conseguir. Y no hablemos ya de procesado de las capas, ¿vale? Entonces, ¿qué ventajas en qué nos podemos apoyar? En un concepto, es que generalmente los chips de seguridad, ¿vale?, no están hechos con la última tecnología, no son customs, como se entiende en la industria. ¿Por qué? Porque nadie va a hacer una tirada de millones y millones y millones o billones de chips de un custom con las últimas, de un chip de seguridad con las últimas tecnologías. Eso es para Intel, eso es para AMD, para grandes fábricas que lideran la industria. Con lo cual, generalmente lo que te encuentras en los chips de seguridad, y hay un pequeño grupo de personas en el mundo que se dedican un poco de manera amateur a hacer estas cosas, pues ahí sí que te encuentras, ¿no?, pues que usan tecnologías quizás de los 90 y son tecnologías asequibles, que la verdad es que todavía se pueden tratar, ¿vale? Entonces, la microscopía en sí mismo necesita una automatización. No solo es la calidad y la potencia, sino también tenéis que poder automatizar esto. Y generalmente los microscopios metalúrgicos, los buenos, llevan una bandeja que se denomina XI, que es capaz de ir moviéndose con mucha definición y con eso podéis ir capturando todo. Para que os hagáis una idea de esto, tenía aquí un chip, que es el del estudio, ¿vale? Pero ya os podéis imaginar que esto es como una uña, ¿vale? Pero fijaos el tamaño a la que esto realmente está fotografiado, ¿vale?, para ver todo lo que hay dentro. Y esto, como veis en esto, es una sucesión de imágenes que se han pegado. Y ahí, por suerte o por fortuna, hay herramientas que gente con tiempo y con dedicación ha conseguido construir. En SiliconPRON, que es uno quizás de las mayores bibliotecas que hay de información de esto, podéis encontrar mucha información y estas herramientas que hizo el señor McMaster, que es, yo creo que uno de los grandes expertos de todo este mundo de la ingeniería inversa amateur, ¿vale? GIMP Photoshop, evidentemente, esto, una vez que tienes el material que necesitas visualmente, se trata de editar gráficamente, ¿eh? Entonces, tenéis que coger vuestra herramienta favorita y a partir de ahí empezar a hacer cosas, como si es tracear donde va una señal. Y con paciencia vais a coger cablecito a cablecito, estas pistas que veis aquí, y las vais a tracear. No hay herramientas automáticas. Creo que había un ingeniero alemán que hizo una ponencia hace unos años, había hecho algún software, pero no funciona. Lo he probado por mí mismo, he invertido tiempo y he hablado con otros amateurs de esto y la verdad es que nadie le está sacando partido. Con lo cual, aquí hay un trabajo muy dedicado, muy manual y donde hay que invertir muchas horas. El de procesado, la parte quizás más importante, como ya os he dicho varias veces, hay que conseguir esas diferentes capas. Entonces, vamos a ver cómo se hace esto. El método amateur, y esto es un método de trial, error y mucha paciencia y mucha experimentación. Lapping, esto es un disco que básicamente está haciendo sanding. Entonces, tú coges tu pequeña pieza ya pegada a algo y lo que vas a intentar es cortar o hacer que se reduzca la muestra en
en milímetros o menos de milímetros, ¿vale? Y esto lo haces con mucha paciencia y volviendo al microscopio una y otra vez hasta entender si has ido llegando a las capas sucesivas, ¿vale? Está llena de fallos y llena de todo lo que os podáis imaginar, ¿vale? Profesionalmente se hace con un ácido que permite comerse las capas superiores metálicas y no lo demás, y es el hidrofluoruro, ácido hidrofluorídrico, o como se diga. Esto es súper peligroso, y es uno de los grandes temas que tenéis que tenerle en miedo. Esto se come huesos, piel, cristal, se lo come todo, ¿vale? Y así es como se hace profesionalmente. En el laboratorio, una vez más, FIP, como os he dicho antes, cañón de iones, y a la vez que se rebaja la muestra, se va escaneando. Entonces, ingeniería inversa y simulación. Vamos a algo práctico, ¿vale? Software. Oye, Magic, una herramienta gratuita que se usa para el diseño de chips. Yo me he apoyado en esto. Es gratis, se baja, funciona en Linux. Aquí os la puedo enseñar. Y básicamente se puede hacer una cosa tan simple como esto, que es un inversor, ahora os lo enseño funcionando, o un chip completo, que tuviese millones de transistores, se podría hacer. Entonces, para mí es la base de todo. Con esto, gracias a esto, podemos hacer la ingeniería efectiva, ¿no? Porque aquí podemos reproducir lo que vemos, lo que intuimos, y a partir de ahí validarlo eléctricamente, como os voy a enseñar ahora. La industria, Cadence, es un software pues, como es el Photoshop para la visual, ¿no? Como el Pro Tools para la de música. La validación eléctrica, que es un tema muy importante, porque por mucho que nosotros pintemos y hagamos nuestros diseños, si no somos capaces de validarlos o somos expertos eléctricos, poco vamos a conseguir. Pues una vez más, en el mundo free o en el mundo amateur tenemos herramientas como IRSIM, que nos permiten, con los modelos ya creados, validarlos eléctricamente y descubrir, hacer una ingeniería inversa de lo que son. En este caso os he dejado ya abierto una prueba allí, de lo que yo he hecho de los comandos. He conectado los cables, he cambiado las entradas y básicamente, como veis, es un inversor. Le metí un input alto, la salida me fue abajo y le metí la entrada abajo y la salida se fue alto. Simplemente un inversor. ¿Vale? Entonces, Magic, IRSIM, estos son las piedras. Una vez que habéis conseguido pasar del tema de abrirlos, fotografiarlos y de procesarlos para las diferentes capas, aquí es donde os vais a apoyar para todo. Esto es un ejemplo del proceso. Tenemos una foto de un componente, lo analizamos, lo estudiamos. ¿Qué será esto? ¿Qué hace? Lo logramos de procesar, tenemos las diferentes capas y logramos conseguir una simulación que después de validarla eléctricamente nos funciona. En este caso es un SOR, aquí todos lo conocéis, estoy seguro, y no hay mucho más, ¿vale? En ese sentido, aunque esto, como digo, pues hay que dedicarle muchísimas horas y tener intuición y ir aprendiendo. Si al final ya sabéis que esto es trial and error y no es diferente con lo que ya hacéis a día a día. Caso práctico, y esto es de vuelta al inicio. Mundo arcade. Mundo arcade, empiezo a coleccionar cosas, me trae a esto. ¿Por qué? Porque me encuentro que en el mundo arcade hay un montón de juegos que llevan protección. Y en este caso estamos hablando de un chip llamado Kabuki, que no deja de ser un Z80. Y este Z80 tiene una customización hecha encima en la que tiene cripto, ¿vale? Se le han metido funciones de cifrado, con lo cual te encuentras juegos como Pang, que muchos lo conoceréis, o como Cadillacs and Dinosaurs, ¿verdad? Son clásicos, donde lo que sucede es que al cabo de un tiempo, cuando esta batería que está en el juego muere con él. ¿Por qué? Porque las memorias que le han metido están cifradas y solo el procesador que está dentro conoce las llaves de descifrado y mientras tenga esa batería viva siguen dentro y en el momento que se mueren, adiós juego. Pantalla azul, pantalla del color que sea y se te muere. ¿Por qué hacían esto? Por las copias. Una industria que era la más grande en su día, más que Hollywood, movía billones y billones y billones y billones y billones de dólares en el mundo. Vosotros seguro que habéis invertido muchísimo en estas máquinas. Yo no voy a ser el único, pues nos encontramos con que había una contraindustria que hacía copias y copias y copias y copias. Y si alguno os dedicáis a coleccionar esto, lo sabéis mejor que yo. O sea, y sobre todo en España, es que solo hay copias de juegos, ¿no? Encontrar originales es súper
súper difícil y son caros. Entonces, de aquí sale la necesidad de por qué la industria de arcade en los 80 y los 90 se mete en la seguridad y acaba cifrando juegos y metiendo chips customs. Es que imaginaros lo difícil o lo complicado que es construir un propio chip dedicado para tu propio mundo. Es que cuesta un dineral. Entonces, solo estas compañías muy exitosas lograron invertir estos dineros para evitar. Y aún así, no creáis que consiguieron un trabajo muy grande. Siguen habiendo copias durante mucho tiempo. Ataque software. La primera vez que cogí este sistema, pues con lo que sabía y comprándome un analizador de señales, pues me metí a entender qué pasaba cuando esta CPU se moría, cuando perdía la batería. Y incluso pasé por hacer un Hello World en MAME para entender una hipótesis. Mi hipótesis es, bueno, cuando la CPU se queda sin batería, las llaves de cifrado se van a cero, porque las memorias, un poco entendiendo cómo iban los registros de CMOS, etcétera, pues la intuición me decía, esto se va a cero, y las llaves de cifrado serán cero. Y efectivamente, eran cero, solo que con una desagradable sorpresa. Esto es una secuencia de ejecución Z80, para que los conocéis, dos vertientes, encriptada y desencriptada. Lo que sucede, por sumarizarlo, es que sí, efectivamente las llaves eran cero, los programas se ejecutaban, pero las lecturas de memoria también se desencriptaban, con lo cual lo que la CPU escribe en memoria, que estaba en limpio, al intentar leerlo, la propia CPU lo volvía a descifrar, y con lo cual cualquier programa que usa memoria directamente no ejecuta. Ahí tenemos un salto que en vez de ir al sitio 5B, ¿no?, como tenemos ahí abajo, pues se va a AD. ¿Por qué? Porque ha descifrado y no ha tirado. Entonces, lo siguiente, pues nada, cabezón, que es uno, pues vamos a meternos a descubrir qué es todo este mundo de la ingeniería inversa. Y meses, paciencia, y también de la gente que me rodea, acabo consiguiendo pues abrirlo. Y aquí tenéis el procesador en sí mismo. Y ahí tenéis un poco el STR que os comentaba antes, ¿no? Tenéis VC 5006, Kabuki, que es la denominación de este chip de seguridad, VTI, que es la fábrica que lo hizo para Capcom, en este caso, y el año que es el 80 y algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene esto aquí dentro? Pues tiene un core de Z80, lo tenéis en azul, y tiene partes custom. Todo lo demás es custom solo para este cifrado, ¿vale? Y dentro de ello, pues podemos identificar muchísimas cosas, desde las intercepciones de los bus para hacer ese man in the middle. Están haciendo man in the middle de una pieza que funciona estándar, conocida por la industria, un Z80. Y después tienen memoria que han metido para esas llaves de cifrado y otras configuraciones. Y luego pues unas series de redes que se encargan de descifrar según el diseño que se hizo. Yo no he roto el diseño de esta CPU, por cierto, o de este sistema. Eso estaba ya craqueado mediante análisis, entiendo yo, matemático, a finales, si no me equivoco, de los 90, e integrado luego por el equipo de MAME, que lo conoceréis, supongo, más tarde, ¿vale? Entonces, yo lo que he hecho es entender cómo se reprograman estos chips. Y si yo tengo un hardware original, poder ponerlo a funcionar sin perderlo y sin tener que hacer ñapas, ¿no?, para que vuelva a funcionar. La parte que nos centramos es esta. Tenemos 108 bits de memoria, y son bits, ojo, o sea, aquí estamos hablando de cantidades que son un poco de broma hoy en día. Y luego tenemos una parte superior donde tenemos un programador y seguridad. Esa parte de encima es el gatekeeper, y esa parte de encima es la que permite controlar el acceso a grabar esa memoria, ¿vale? Y aparte, pues previene que si tú no conoces las secuencias y los secretos, todo ofuscación, en aquel entonces, y sigue siendo así en la mayoría de chips, todo por ofuscación, pues si no sabes cómo se programa, no puedes, por mucho que lo intentes. Es matemáticamente improbable. Entonces, ¿cómo se resuelve este puzzle? A base de horas. Esto es la simulación, una vez ya hecha la ingeniería inversa, de lo que veis aquí, funcional. Hay unos 1400 transistores interconectados, ¿vale? Entonces, os podría enseñar quizás esto brevemente, pero... A ver, un segundo. Aquí os voy a enseñar pues un poco lo que hay que construir. Lo que yo acabé haciendo pues es construir reconstruir todo. Y eso lo que me llevó pues es coger componente por componente, entenderlo, estudiarlo, analizarlo, reconstruirlo y validarlo eléctricamente. Ah, esto es un SOR.
esto es un registro de memoria. Y hay algunos que la verdad es que fueron un demonio. Por ejemplo, estos registros de memoria, y uno sin tener un background de ingeniería eléctrica o algo así, es un demonio. Entonces, al final acabas con una cosa así, que finalmente un día funciona. Esto quizás me llevó 6 meses o más en total. ¿Qué más? La memoria. Perfecto. Logro saber cómo se escribe esto. Genial. Y además solo logro saber cuándo ha funcionado, porque es caja negra total. Lo que tú simules en simulación funciona. En el mundo de verdad, pues vete a saber cuáles son las precondiciones y qué tiene que suceder para que funcione exactamente. Timings, frecuencias, etc. La memoria, pues 108 bits como he mencionado antes. Entrada en serie, se programaba en serie, bit a bit. La salida interna a todos los componentes de la CPU en paralelo, línea a línea, acceso directo a las funciones criptográficas. Y bueno, ahí tenéis un poco la configuración, 72 bits de memoria para el descifrado, 16 bits para la máscara, un poco del rango de memoria a descifrar y luego 20 bits de memoria de trabajo. Pues ¿qué hay que hacer? Pues ¿cómo voy a saber yo lo que hay que escribir y dónde hay que escribir? Pues tracearla. Hilo por hilo, cable por cable, identificar las memorias, cómo están conectadas una a una, identificar la 1 hasta la 108, dónde van, estudiar las áreas donde están conectados para entender qué hace y qué bloques, qué llaves criptográficas van en qué zonas de la memoria. ¿Vale? Entonces, es un trabajo de estudio. Entonces, al final, logras cómo funciona, saber cómo funciona y bueno, pues, eureka, ¿no? Entonces, en este caso teníamos 4 secuencias, una donde hay una preconfiguración de las señales previa a la que puedas poder grabar. Luego tenemos una llave secreta. Luego tenemos otra llave secreta de 20 bits y, por última, otra llave más, ¿no? Entonces, la preconfiguración, pues si tú no metes las señales de esta manera, esto no va, o sea, ni siquiera te escucha, ¿vale? Insisto, esto se aprende analizando componente a componente y la integración. Entonces, esas señales tienen que estar configuradas de esa manera, si no, esto no va. Lo siguiente, 3 golpes de reloj en unas patas. Con lo que hemos hecho anteriormente, para los que conozcáis el Z80, porque esto es un Z80 al final del día completamente compatible, lo que hemos hecho entre alguna de esas patas es ponerlo a dormir, ¿no? Y entonces, una vez muerto o dormido y con alguna cosa más conectada, Kabuki escucha. Y cuando le enviamos 3 pulsos de reloj en una pata concreta, nos sigue escuchando. Entonces, estos 3 pulsos están controlados por 3 registros que guardan 3 bits, pam, pam, pam. Abro la secuencia al siguiente paso. Y el siguiente paso es muy rebuscado. 20 registros de memoria conectados con 20 XNORs y además con ofuscación física. Esto, al final del día, lo que significa es que aquí hay un registro de memoria, aceptarlo, a la izquierda. A la derecha hay un XNOR, aceptarlo, ¿vale? Ahí tenéis la simulación eléctrica y la reconstrucción del XNOR con todas las capas. Funciona, input A, B y un output. Entonces, la ofuscación física venía que es que una de las patas del XNOR estaba directamente conectada a uno de los carriles eléctricos. Esto, si os dais cuenta, quizás si os pongo la diapositiva anterior, hay un carril superior y uno inferior. Eso es donde está el plastinco y la masa abajo, ¿no? Entonces, los diseñadores, en la última capa visible o la última capa de conexión, tenían conectado una de las capas del XNOR, que es un anti-short, ¿no? O lo contrario del short, a uno de los carriles. Entonces, con esto lo que conseguían es hardcodear a nivel de hardware una llave de 20 bits, que si tú no llegas a este nivel y entiendes el diseño y entiendes que han ofuscado eso, es que ni de broma la encuentras. Y ya venimos con unas precondiciones anteriores, donde si no hay unos estados en la CPU, no soy capaz de ni siquiera hablar con ella, donde le tengo que hacer esas 3 knox-knox, donde le tengo que meter una contraclave de 20 bits que haga que los XNORs, ¿sí?, tengan las salidas de una manera X, ¿vale? Y una vez conseguido eso, y esa es la contrallave que hay que meterle, de esa manera y además en cada bit un golpe de reloj en esa pata, pues si esto no fuese suficiente para los japoneses, pues más, ¿vale? 10 golpes de reloj, que son otra llave, en otra de las patas. ¿Qué más? Pues mira, unos registros de memoria con más XNORs, con otra llave secreta, que son estos 10 bits. Y una vez que has superado estas fases, los juegos eran difíciles, ¿verdad? Pues aquí se nota que también
Aquí también se las daban. Y una vez que hemos superado estas fases, todas estas fases, ahora sí, grábame. Y grábame 108 bits. Y además, ¿qué va en esos 108 bits? ¿Y de qué manera va ordenada? Esto viene de lo que os he explicado antes, de tener que tracear todo la relación de la memoria y cómo está conectada. Pues una vez que conseguimos eso, para adelante. Por suerte, y lo he dicho antes, yo no he roto el cifrado de esto, ya estaba hecho. Por suerte, las llaves ya eran conocidas matemáticamente. Entonces, desde lo address key, que es el segundo ítem, hasta short key, estas 4 piezas están en MAME y están para todos los juegos. Con lo cual, yo tuve que jugar a entender dónde iban. Y esto de abajo es nuevo porque a MAME le da igual esto, y lo de encima, pues evidentemente ni le afecta porque ellos no simulan CPUs ni nada por el estilo, o al menos a este nivel, ¿vale? Por último, ¿cómo validas y conoces que esto funciona? Pues tienes que construir tu propio hardware, porque es que al final estamos hablando de hardware. Entonces, todos los errores, todas las pruebas, las tienes que conducir a través de algún hardware. En este caso, yo aprendí a usar Arduino y acabé haciendo un programador para este Kabuki, ¿no? Entonces, si os soy honesto, estuve creo que más de un mes estancado en que esto no iba ni para atrás. Y además, era porque parte del diseño había una conexión invertida en un lugar completamente distinto a donde está este programador. Y para terminar, pues mira, os dejo con esa nota. El programador está aquí encima. Esta parte de aquí encima, donde está toda esta lógica, pues yo, claro, estuve muchos meses centrado ahí, porque ahí estaba todo. Pues no, después de darme contra la pared casi un mes, resulta que luego aquí habían metido una señal, y esto es para que veáis un poco lo que pasa. Aquí habían metido una señal, que es esta pata, que está invirtiendo una cosa que luego se conecta en otro sitio. Pero hasta que no dije, me voy 20 pasos para atrás, vuelvo a mirar esto otra vez, no conseguí que funcionase. Al final, funcionó. El proceso, genial, se aprende un montón y además si consigues llegar al final y con éxito, pues ya sabéis que es la mayor de las satisfacciones. Y yo creo que hasta aquí. Cualquier pregunta que tengáis, estaré encantado de contestarla. Gracias. Pongo en un compromiso. ¿Te apetece dar el año que viene un taller de temas hardware? Gracias. Estáis guapos. ¿Te apetece que montemos un taller de temas hardware? Yo me parece buena idea, porque yo estoy seguro que os habrá costado a lo mejor entender algunas cosas. Yo las entiendo porque llevo un año y pico invertido en esto. Entonces, yo creo que encantado de que bajemos a un nivel práctico, de que simulemos algo, de que traceemos algo con el game, que reconstruyamos dentro de Magic. Yo encantado de hacer algún taller básico. Sí, sí. No, vamos. Perfecto. Una pregunta. Sí. Con todo este trabajo y todo lo que tienes ahora en diagramas, capturas, fotos, etcétera, ya pregunta loca. Si yo tuviera una impresora 3D que me puede imprimir capas polimateriales, metales, etcétera, ¿me podría levantar un circuito viejo imprimiéndomelo por capas con la impresora? Digo teoría, ¿eh? Yo entiendo que es un problema de integración. Ya sabes que esta industria va muchísimos años por delante que la de la 3D. Es decir, dentro de este chip pues tienes, no sé, yo no me acuerdo de los transistores que tiene un Z80, pero es que el Z80 es solo esto. Lo demás es lo que añadió Capcom o VTI en colaboración con Capcom para este trabajo. Hoy en día lo veo imposible, a no ser que le hagas una escala grande, pero esto es una locura. Solo a nivel de trazas, de señales, es que no, hay kilómetros ahí dentro. Hola, buenas. Lo primero, felicitarte porque es el hobby más duro que he visto en mucho tiempo. Eso, la verdad. Por eso me monté una empresa, porque bueno, al final soy un poco masoca. Es un buen comienzo, sí. Una pregunta. A las empresas grandes, de verdad, internacionales, potentes, que todo el mundo conoce, Intel, para no irme muy lejos, ¿les sale rentable
al día de hoy la ingeniería inversa de la competencia? Porque viendo el trabajo que tiene y el hecho de que no hay software para hacerlo automático. Es una muy buena pregunta y un poco a raíz de publicar todas estas cosas, actualmente estoy con un segundo proyecto, lo que he conseguido también es conectarme con gente que estaba ahí fuera que lleva haciendo esto años y es una comunidad muy pequeña, son como 20 personas en un canal de IRC que hacía muchísimos años que no entraba y ahí están. Y todos trabajan para grandes empresas, la verdad, pero hablando con esto y entendiendo un poco más este mundo, sí que se hace, porque parece ser que el tema del espionaje a nivel industrial es muy típico y además en países como China te cogen, te abren una cosa, dicen así, 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 te la copian y te la hacen. Y hay muchos chinos, lo sabemos. Entonces, sí que sale rentable, pero el uso número uno de estas técnicas y de todos esos equipos muy caros es análisis de fallo. Cuando tú diseñas una cosa, no estás diseñando solo la lógica, y esto se hace 100% en computación. Luego tienes que diseñar los procesos de fabricación, y eso es trial and error, y la industria lleva haciéndolo pues décadas. Entonces, las cosas fallan, y las cosas se prueban, y se validan, y se inspeccionan porque ha fallado. Y muchas de las cosas de microscopía o de FIP, que os he dicho antes, esas grandes máquinas que van escaneando a la vez que abrasando, se usan para entender dónde se falla, más que hacer una ingeniería inversa. La ingeniería inversa generalmente va, como digo, por el lado de copiar y por el lado de verificar que no me han copiado, que esa es otra. Hay muchos en el mundo de los Qualcomms, de los Intels, de todos los grandes fabricantes que tienen muchísimas inversiones en esto y son los líderes de la industria. Ellos tienen, como sabéis, armadas de abogados y esos abogados pues tienen armadas, entiendo, de laboratorios en el mundo que entiendo que van verificando qué es lo que hace la competencia en caso de que haya que decir, oye, me has copiado, ¿no? Pues un poco así. Vale, muchas gracias. Yo el hecho de que estéis aquí a las 8 y pico de la noche me ha parecido impresionante. Aquí o sea, os gusta la caña. De frente a ti. Sí, aquí. hola. Buenas tardes, muchas gracias por la charla, me ha parecido impresionante. Gracias. Como han dicho por ahí, olé tus ex. Gracias. Porque se las trae. Al final es un man in the middle en el Z80. Yo creo que una cosa así tan física actualmente podría ser muy costosa para una pequeña empresa. ¿Cómo verías hoy en día implementar esto mismo con un FPGA? Totalmente. Y es de una cara pregunta... a que si en el diseño ha habido un error, la actualización, el cambio de configuración sería como más inmediato o posible. Totalmente. Y yo conozco más de un proyecto, y está buscable en Internet, que han reimplementado CPUs clásicas en FPGA. Me parece súper apasionante. Tienes simulaciones de Spectrum de Amstrad ya completamente metidas dentro de un FPGA. Yo no entiendo ese mundo, no me he metido, me meteré. Y creo que es muy apasionante. Me parece muy atractivo. FPGA, para lo que no sepáis, es básicamente un chip con muchísimos gates lógicos configurables por software, con lo cual tú te haces tu propio diseño ya dentro de un chip y es 100% autocontenido. Se usa mucho, por ejemplo, para hacer rompedores y miners de bitcoins y cosas por el estilo, ¿vale? Y esto yo creo que es un tema muy importante para todos vosotros, porque muchísima de la industria de la seguridad, tanto de los trabajos customs, se están apoyando hoy en día en FPGAs. Las FPGAs son reconfigurables, son accesibles, más o menos protegidas o sin protección, o protección de la que todos sabemos, 1, 2, 3, 4, 5 o cosas así. Os invito a que veáis ese mundo. Muy buena pregunta porque hay muchísimo trabajo apoyado en FPGA y es un mundo abierto, es como tener, no sé, un Linux, por así decirlo, ¿no? Es un mundo conocido y accesible. ¿Cuántas preguntas queréis que deje pasar? 2, 3, 4, lo digo, sois vosotros los que estáis aquí. A mí me gusta. Yo doy cuerda, o sea, que A mí este tema me interesa, yo doy cuerda. Yo tengo una pregunta. Perdón. Bueno, mi pregunta es si realmente conseguiste volver a colocar las claves de cifrado en una placa original. Totalmente. Y este programador que habéis visto aquí es el programador que lo consigue. Yo he fabricado unas 20 unidades para gente interesada en la industria y
bueno, en la industria, perdón, en el hobby de arcade y ya está. Y ahora se está extendiendo. O sea, a nivel personal estoy involucrado ahora en romper CPS-1, Capcom System 1 y también el 2 y alguna cosa más, pero hay un pipeline y hay poco tiempo, pero estamos trabajando ya en otros proyectos. Y la cosa es extender este trasto, que al final es un software abierto, como sabéis, y todo el mundo lo use, evidentemente, gratuitamente. ¿Y las vendes en eBay o algo? Porque Perdona, las vendes en eBay o algo, porque sí que he visto que es algo que se busca bastante. No te entendí la pregunta. Perdón. Si las vendes en eBay, porque sí que he visto que hay mucha gente buscando alguna forma para revivir esas placas perdidas. ¿Qué tipo de placa es? Pues las de Capcom, básicamente. ¿La CPS-2? Sí. Yo tengo ahora mismo todos los chips de CPS-2 ya abiertos, ¿vale? Y están esperando que se haga el escaneado XY con el microscopio. A partir de ahí se abre un mundo muy grande. Ahora mismo estoy con CPS-1, que sabéis que es una placa C para los que estáis en ese mundo, esa placa superior de las Capcom Play System 1. Y ¿qué pasa? ¿Qué descubres? Que el tipo de proceso es diferente. El arte y la configuración y el esquema lógico es diferente. Entonces, hay un trabajo de educación, estamos en ello ahora mismo y queda la fase del de procesado de las capas. Pero ahora mismo, incluso luego, si quieres, te enseño la CPU. La tengo abierta. No es una CPU, perdón, es otra cosa. Ahora, yo lo primero darte la enhorabuena por la tremenda paciencia que has demostrado y la pregunta va en el sentido de cómo esto que acabas de explicar se puede aplicar a algún tipo de tecnología de día de hoy, porque si bien has dicho que en un chipset Intel tiene millones, billones de chipsets, estas tecnologías de los años 80, cercana a los 90, pero ¿qué nos podemos encontrar a día de hoy donde podemos hacer este tipo de análisis y que no llegue a ser una auténtica locura? Bueno, yo creo que el punto más importante, y a veces ya se han visto ataques, yo que he estado mirando con un ojo a estas cosas, de que las CPUs o los sistemas complejos de hoy en día llevan microcódigo y este microcódigo se actualiza externamente, ¿vale? Entonces, yo creo que hay un mundo todavía por descubrir a nivel de chips, que si se entienden los mecanismos seguramente también ofuscados por el cual se cargan nuevos códigos dentro de la CPU, pues es completamente atacable. Yo creo que por ahí está el vector. Por el vector de ir abajo con billones de transistores y además con microscopio electrónico, yo creo que me olvidaría. Al menos yo no lo hago. Bueno, lo primero, felicitarte porque me parece un trabajo impresionante. Gracias. Y mi pregunta, ya te adelanto que no quiero que me la contestes. Lo que pasa es que hay una persona en esta sala que dice que a partir de los 40 no se puede hacer ingeniería inversa. Entonces quería que luego en privado me dijeses a qué edad empezaste a hacer este trabajo que te insisto, me parece impresionante. Venga, te voy a decir un secreto, tengo 37, o sea que todavía no he llegado. Entonces le tenemos que dar la razón. Ahí. Un comentario. ¿Habéis pensado en montar alguna especie de esfuerzo crowd en el que tú hayas hecho el fotografiado, subas los esquemas a una zona colaborativa y sean otros los que vayan trazándote y luego tú lo puedas auditar y revisar para ir componiendo? Muy buena pregunta. Yo creo que esto ya existe, ¿vale? Y se llama Silicon Pron, que es el proyecto que hostea John McMaster, que antes lo he mencionado. Yo creo que es uno de los grandes expertos amateurs en esto. Una persona con la que llevo un tiempo ya en relación desde que publiqué todo esto y la verdad es que es un honor estar conectado a él. Ahora, el punto y aparte es que públicamente se está escaneando y tienes también un proyecto que casi ha muerto, entiendo que es Visual, una CPU de Motorola, Visual no sé qué, que incluso llegaron a definir por software la CPU de Motorola,
algunos seguro que lo habéis visto. Y el secreto es que yo creo que casi todo el mundo amateur que trabaja en esto, y yo no me incluyo, ¿vale? Trabaja en esa industria. No quieren sus nombres expuestos porque no está bien visto de alguna manera, ¿no? que estés trabajando, y a lo mejor en el mundo de la seguridad también nos afecta algunas veces, ¿no? La empresa dice, oye, no te pases, ¿vale? Pues esto es un poco igual. Entonces, los trabajos que sabemos o que se saben que están fuera de protección de derechos están publicados, por ejemplo, en Silicon Pro, y tienen una librería muy grande de CPUs, pero solo desde la primera capa, ¿vale? De Full Metal. El de procesado no está disponible. Yo tengo mis librerías de procesado de este proyecto, no están en Silicon Pro todavía, no tengo ningún problema en ponerlas, ¿vale? Pero con el añadido de eso es que también, yo he hecho 2 comentarios antes, cada proceso de integración de CPU es diferente, cada familia, 150 nanómetros, 250 micrómetros, es decir, y cada familia es diferente, pero también el arte es diferente. Cada diseño o cada equipo de diseño hace las cosas un poco como les da la gana, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que hacer muchos chips de manera personal para llegar a tener una experiencia muy grande y mucha intuición. Entonces, estas fotos de los de procesados de múltiples capas no están disponibles en Internet. Lo que sí están son los standard cells y también los megacells, ¿vale? Que son estas unidades lógicas, pero hay muchos fabricantes. Entonces, cada uno, insisto, son diseños diferentes. Yo creo que hay que pegarle atención y yo creo que encantado de hacer ese taller el año que viene y un poco meternos manos en harina y ver un poco esto. Un segundo. Preguntaba a mi compañero Javi si los esquemas de Arduino y todo este tipo de cosas los vas a publicar, los podemos ver. Los esquemas de... Sí, la parte de Arduino que has hecho para el programador y... Sí. Yo ahora mismo tengo que enviar estos Arduinos a los compañeros del Mundo Arcade, y la promesa que hice al anunciar esto es que iba a publicar el código. Al final el código es muy simple, es decir, lo que habéis visto aquí es la implementación en código de Arduino, que es como un pseudo C++, y perdón si no lo estoy diciendo bien, ¿vale? Pero es que básicamente es aplicar estas señales a esas patas, pero voy a publicar el código sin ninguna duda para que veáis cuál es el proceso, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias.